arranquemos. Bueno, a ver, la verdad es que tengo varias cosas así como sueltas, armadas. Voy a usar para hacer un mix de presentaciones. No pude hacer una sola, me queda eso pendiente para pasarla. Mi idea tampoco era, no sé, sobrecargar de contenido y conceptos que por ahí escapan a la materia y quizás pueden ser más pesados para los chicos y desviarlos del eje, pero igualmente sí quiero introducir algunos conceptos para pensar o interpretar al menos desde la teoría, ¿sí? O de algún enfoque de la teoría, los 10 lineamientos de la política o de los objetivos de la política del desarrollo que plantea el gobierno nacional, ¿no? En ese sentido, bueno, a ver, vamos a arrancar así puedo compartir. Para que yo te dejo de compartir yo. Ahí está. Dale. Ahí está. Ya dejé de compartir. A ver. Compartir a la izquierda y buscar el... A ver, porque como siempre yo te uso el otro, ¿cómo se llama? El Meet. Abajo a la izquierda, ahí el primero. Ahí está. Perfecto. Y después te saca, como los otros, tenés que ir a la derecha, arriba y ahí buscar el... Perfecto. Bueno, igual, voy a tratar de... A ver, voy a arrancar primero explicando, ¿no? Bueno, vamos a ver los 10 puntos que plantean. Mi idea es recordar los 10 puntos y en función de eso hacer algún aporte, ¿sí? Sí. El desarrollo productivo o el plan de desarrollo productivo arranca con el punto número 1 diciendo como, aparte hasta creo que le da una importancia, ¿sí? Prioritaria, por una cuestión también lógica y necesaria, de necesitamos exportar más, ¿sí? Ahora, sin duda que eso es un gran tema, es una necesidad, ¿sí? Y nadie estaría en desacuerdo en que exportar más mejoraría no solo la calidad de vida de la población, porque aparte generaría empleo, permitiría que las empresas se desarrollen, sino que también nos resolvería el problema de la famosa restricción externa, y la falta siempre de divisas. Ahora, hay todo un tema, ¿sí? Porque, o sea, yo lo que quiero es disparar esta discusión de exportar más, pero ¿cómo hacemos para exportar más en un mundo como el actual, ¿sí? Ustedes saben que el concepto de la globalización que se instaló desde los años 70 y 80 no es caprichoso, tiene que ver con transformaciones estructurales, tiene que ver con transformaciones sobre todo en la forma de organización de la producción de las grandes empresas, ¿sí? Y que ha llevado a esto que se llama si quieren, es la mirada dominante, pero que es real, que es la generación y la creación de cadenas globales de valor. Entonces, si hay un rasgo que distingue a los últimos 30, 40 años del capitalismo, ¿sí? Pueden llamarlo que hay miles o varias formas de interpretar esta nueva etapa, esta nueva fase del capitalismo global, pero una de ellas sin duda es que han cambiado los patrones de comercio internacional, ¿sí? Si hasta la década del 70 el comercio todavía se basaba esencialmente en bienes y servicios finales, ¿sí? Entre países, es decir, había países exportadores netos, ¿sí? Principalmente los países más desarrollados, los núcleos como Estados Unidos al principio, después se suman Alemania, Francia, Inglaterra, y después finalmente Japón, Corea, los tigres asiáticos e incluso China, pero China ya es más de la nueva época. Eso va a pasar a transformarse, ya no será así. Y el comercio se va a caracterizar esencialmente por ser un comercio de insumos intermedios y de partes intermedias fundamentalmente. O sea, la mayor parte del comercio, o el grueso del comercio, va a pasar por no bienes finales, sino bienes intermedios, porque justamente lo que sucede es que hay una fragmentación y una dispersión geográfica de la producción, ¿sí? Es decir, un auto ya no se produce íntegramente en un país, sino que se produce en algunas partes en un lugar, otras partes en otras, se ensambla en un tercer país y se comercializa en otro, ¿sí? Por lo tanto, eso va a ser un rasgo saliente, ¿sí? Y que tiene que ver con las cadenas globales de valor. Avísenme si me sigue bien, si se corta o no. Ahora voy a compartir
Yo quería mostrarles simplemente, en relación a la literatura sobre cadenas globales de valor, bueno, cuáles son, si quieren, las ventajas que pueden permitir las cadenas globales de valor para los países en desarrollo, porque el punto es que si el comercio pasa a estar cada vez más regulado por cadenas globales de valor, las posibilidades o las vías de inserción que tienen las empresas, sobre todo pequeñas aquí, ¿sí? Bueno, se dice que tiene que ser en gran parte a través de las cadenas globales de valor. No es la única, pero es una puerta grande de ingreso al comercio. Entonces, ¿qué son las cadenas globales de valor? ¿Son todas iguales? ¿Tienen todas o generan todas las mismas oportunidades? Bueno, para eso es necesario incorporar algunos conceptos simples. Ahora voy a mostrar. A ver si me lo permite. Cadenas globales de valor. Compartir. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ah, bueno, porque no lo puedo ver a ustedes. Hay distintas configuraciones o tipologías de cadenas globales de valor, pero esencialmente hay un grupo de investigadores que son los que estudiaron esto y que lo acuñaron y se hicieron muy partes, ¿sí? O sea que son una referencia indiscutida, no es como sucede como en otras cosas, digo, donde hay múltiples interpretaciones. Acá hay como bastante un consenso establecido, ¿sí? Y esencialmente la literatura de cadenas globales de valor lo que nos dice es que ya no interesa, ¿sí? La coordinación dentro de las firmas como tal, ¿sí? O la organización de la gestión de la empresa, sino que lo que interesa es el análisis de la coordinación y las relaciones entre distintos agentes, grandes empresas multinacionales, pymes locales, etcétera, que conforman las cadenas. ¿Producto de qué? De que pasó a estar cada vez más desintegrada la producción. Las grandes multis, las grandes empresas que comandan aparte las cadenas globales de valor y en general el comercio, han deslocalizado la mayoría de aquellos eslabones que no consideran estratégicos, ¿sí? O que les generan el mayor valor agregado. Entonces, no interesa la organización dentro, sino los patrones organizativos y se estudia la estructura y la dinámica de las cadenas, ¿sí? Para eso hay dos conceptos fundamentales. La gobernanza, o sea, cómo se coordinan los agentes dentro de la cadena para, en pos de criterios de eficiencia, ¿sí? Y cuáles son las vías de mejora, o sea, de upgrading, se dice, dentro de la cadena para las empresas que se insertan. Bueno, no voy a profundizar en detalle, pero podemos pensar que tomando, voy a avanzar, quiero ir a este punto. La tipología más difundida dice que hay, o sea, es una tipología que habla de 5 tipos ideales de cadena. Podemos pensar, una en un extremo sería la no cadena, si quieren que sea la cadena de mercado. Acá está en inglés porque el texto está en inglés lamentablemente, pero yo se lo traduzco, igual es un sentido. Mercado, market, ¿sí? ¿Qué sería la cadena de mercado? Es la cadena donde básicamente las relaciones se dan en función de señales de precio, es decir, no hay coordinación por fuera de los precios, ¿sí? Hay un montón de oferentes, un montón de demandantes, por lo tanto la complejidad de las transacciones es baja. ¿Qué quiere decir eso? Que las transacciones se pueden realizar en cualquier lugar, no hay costos de transacción, ¿sí? Y por lo tanto hay un bajo grado de coordinación explícita, es decir, los oferentes no tienen que coordinar con los clientes más allá de que simplemente se realice la transacción, y no hay niveles de asimetría muy fuertes. Ahora, cuando avanzamos hacia productos, ¿sí? O ramas productivas, tramas productivas más complejas, empezamos a tener otro tipo de cadenas. Hay algo que se llama, ellos dicen, bueno, hay cadenas modulares y cadenas relacionales, si quieren, hasta la modular y la relacional. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay transacciones más complejas, ¿sí? Por ejemplo, si para comprar,
ejemplo, a ver, una empresa que tenga que demandar bulones, ¿sí? Eso lo va a poder hacer a través de una cadena de mercado. O sea, la empresa que compra bulones y la fabricación de bulones, ¿sí? No hay una coordinación más allá de los precios, porque es fácil de reproducir dentro de todo. Puede haber múltiples empresas, no hay barreras al ingreso a ese mercado, o sea que puede haber muchos productores y va a haber mucha demanda, ¿sí? Y no hay un gran demandante de bulones, si se quiere, ¿sí? O quizás sí, pero digo, siempre hay como un límite a eso. Es decir, el tipo que hace bulones no le va a pasar nada si pierde un gran cliente porque va a poder seguir probablemente vendiendo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Ahora, cadenas más complejas, ¿sí? Modulares o relacionales, son cadenas que los bienes ya son más a medida. Por ejemplo, un fabricante de turbinas eólicas, ¿sí? Tiene que mandar a pedir un chasis especial para la turbina. Bueno, ese chasis no lo va a hacer cualquier metalúrgica, ¿sí? Va a tener que buscar, ¿sí? O sea que va a tener un costo, ¿sí? Realizar esa transacción, buscar un proveedor, ganar la confianza, hacer primero pruebas, testeos, para no comprometerse con un proveedor que después no pueda cumplir. Y una vez que entablen relaciones va a haber un intercambio, un ida y vuelta, ¿sí? Para llegar a un diseño óptimo, etc. Y se va a solicitar ese bien, pero probablemente no tenga muchos proveedores, o sea, va a tener que elegir entre una canasta limitada de proveedores, entonces ya ahí se rompe la lógica del mercado, tiene que haber más coordinación por fuera de los precios, ¿sí? El caso óptimo es el caso relacional, donde cliente y proveedor, ¿sí? Interactúan y tienen un intercambio, ¿sí? Simétrico, no hay asimetrías de poderes, ¿sí? Pero hay una alta coordinación que permite que haya transferencia de conocimiento, o sea, genera un ciclo virtuoso que genera capacidades para la empresa y genera capacidades para el demandante, ¿sí? Ahora, ya cuando las siguientes cadenas se llaman cadenas cautivas o semi-jerárquicas y jerárquicas. ¿Qué sucede en las cadenas cautivas? Bueno, ya hay un nivel de especificidad alto en lo que se pide, ¿sí? Generalmente son proveedores especializados que están metidos en cadenas, pero que están comandadas por un gran demandante, una gran empresa, que es la que le va a pedir ese bien. Entonces la proveedora, ¿sí? Está un poco sujeta a una asimetría de poder. Ya no hay tanta asimetría, hay bastante asimetría. ¿Qué quiere decir? La empresa la empresa demandante, el cliente, que puede ser un gran cliente, impone bastantes condiciones y restricciones sobre los proveedores. Los condiciona, e incluso también los condiciona en sus márgenes de ganancia, les pisa un poco la cabeza, si se quiere, ¿sí? Para decirlo mal y pronto. Y además, les transfiere gran parte del riesgo, ¿sí? Porque los proveedores son los que tienen que llevar adelante la inversión, tienen que invertir no solamente en maquinaria, en montar fábricas, empresas, sino que formar gente, lidiar con la demanda de personal calificado, etc. Y después siempre están atados a que la empresa pueda o no demandarle lo que pide, ¿sí? Si quieren, un ejemplo de este tipo de cadenas puede ser la cadena de fabricación de aviones, ¿sí? Hay pocas fábricas en el mundo, Boeing, Airbus, y que tienen una gran cantidad de proveedores especializados a los cuales le piden cosas muy específicas, ¿sí? Que los proveedores no podrían colocar en el mercado fácilmente, ¿sí? Es decir, la persona que hace cajas de cambio para aviones, y bueno, si no se las vende a Airbus o a Boeing, no se las va a vender a otro. Entonces está un poco condicionado a la demanda, bastante diría yo. Y además, no hay tanta transferencia de conocimiento desde Boeing hacia los proveedores. ¿Por qué? Porque siempre está la protección, ¿sí? De el conocimiento, para que no se filtre conocimiento, ¿sí? Es clave para las grandes empresas. Y finalmente, la última cadena, que es la jerárquica, ya es la cadena donde hay plena integración. O sea, la empresa está integrada y controlada por la empresa que es clienta o que más comanda la cadena. Ejemplo, una subsidiaria, una empresa sobre la cual se fusiona con una grande, y por ejemplo las grandes farmacéuticas suelen hacer esto, las farmacéuticas suelen controlar laboratorios, ¿sí? Que les sirven porque producen algo muy específico y tienen conocimiento sobre algo muy específico de nicho, ¿sí? Que sería muy caro para ellos realizarlo,
pero también sería muy caro demandarlo en el mercado, ¿sí? Y muy complejo, y por lo tanto es más fácil absorber esta empresa, controlarla e incorporarla a su sistema de, no solo de producción, sino de generación de conocimientos e interacción con otras unidades de la multinacional. ¿Sí? Es como suelen operar las empresas multinacionales. Este último es el caso, obviamente, de mayor coordinación, porque hay una coordinación interna dentro de la firma, y la asimetría es total, porque la empresa controlada o subsidiaria no tiene gran capacidad de decisión. Y aquí podemos ver, esto que quería mostrarles, ¿sí? Un grafiquito de estas redes para que se pueda interpretar. Y hoy es más fácil visualizarlo. Bueno, este es el cuaderno clásico del texto. Gillespie, Humphrey, Turismo, que son los que escribieron sobre todo el tema. Y acá tenemos la cadena, de arriba hacia abajo, desde los materiales a uso final del bien, y en el medio toda la cadena de valor. ¿Sí? O sea, acá están todos los eslabones para la función de algún bien determinado. Imagínense el auto, bueno, desde los materiales básicos, ¿sí? Las chapas, etcétera, hasta los fabricantes de algunas piezas, proveedores, ¿sí? La fábrica de ensambladores y finalmente la concesionaria y el usuario. Y tenemos la primera cadena de mercado, ¿no? Múltiples clientes, customers, y múltiples oferentes, ¿sí? Proveedores. Y en el medio, la interacción se da vía el mecanismo de precios. ¿Sí? Acá hay bajo, esto es low, alto, grado de coordinación explícita y grado de asimetría. La segunda cadena es modular, porque ¿qué sucede? Acá hay una firma que ya lidera esta cadena, o hay varias firmas, pero en general pocas, interactúan directamente con un proveedor especializado, el cual demanda componentes y materiales. La cadena relacional es muy similar, la diferencia es que hay un mayor ida y vuelta entre la firma líder y el proveedor relacional, ¿sí? O sea, hay un flujo bidireccional de conocimiento y las dos aprenden y las dos se benefician de este tipo de intercambio. Acá, como yo les mencionaba, el caso de la fabricadora de la fábrica que hace aerogeneradores o turbinas eólicas, molinos, ¿sí? Y consigue un proveedor especializado, el proveedor lo que tiene es maquinarias, ¿sí? Que son modulares, o sea que se pueden adaptar a la demanda del cliente, pero no requiere hacer una gran inversión o una especialización y por lo tanto acumulación de capacidades propias en algo específico. No, readapta sus máquinas a la demanda. O sea, para hacer un chasis, la proveedora tiene una fundición a la cual le puede dar las características, las formas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora más adelante, lo quiero vincular con la industria 4.0. O sea, las impresoras 3D lo que permiten es esto. O sea, hacer productos más a medida, customizados, ¿sí? Para clientes específicos. Pero la empresa no es que se va a especializar en algo, ¿sí? Y no deja de tener otros clientes. Acá lo que hay sí es un mayor grado de especialización, y cuando hablamos de especialización es algo positivo eso, ¿sí? Porque una empresa que acumula capacidades y conocimientos en un tema, bueno, después tiene más ventajas para competir internacionalmente, ¿sí? Y después las últimas dos son esto, ¿no? La cautiva, como dijimos, es una empresa líder que sí controla directamente a proveedores, pero que son chiquititos, o sea, que tienen poca capacidad de negociación y además que no dejan crecer. Si quieren una industria de esta naturaleza, ¿cuál podría ser para ustedes? No sé si alguno tiene ganas de animarse. A mí se me ocurre una muy cercana, ¿sí? Con la cual todos convivimos, que es la industria petrolera, ¿sí? La cadena petrolera es esto, operadoras que controlan a un montón de empresas proveedoras especializadas, las cuales hacen competir por precio, ¿sí? En licitaciones generalmente súper agresivas, ¿sí? Y transfieren todo el riesgo a las pequeñas proveedoras. ¿Sí? Bueno, y finalmente las empresas integradas, puede ser una automotriz, pero puede ser otro tipo de empresas también. ¿Sí? Bueno, eso, ¿qué no? Ahora, con todo esto, ¿qué podemos decir? Voy a dejar de compartir, para este punto.
Bueno, yo voy a tratar de resumirlo, pero en general, primero, la gobernanza tiene que ver con esto, con cómo es la gobernanza, o sea, cómo se controla la cadena, los eslabones de la cadena, ¿sí? Y podemos ver que hay la de mercado, que no requiere muchas capacidades y no genera nada distinto, ¿sí? Pero después, la modular y la relacional serían los casos más interesantes. Y después las cautivas y otras son las que tienen más riesgos. ¿Para qué? Para incorporar la otra pata, que es la de upgrade, es decir, las empresas, ¿sí? Eso me faltó mostrarlo, pero no quiero tampoco cargarlo de contenidos. Así como tenemos la gobernanza de las cadenas, que es un elemento central para pensar las cadenas de valor, tenemos el concepto de upgrading, que es cómo pueden mejorar su situación las pymes insertándose en las cadenas. Voy a compartirlo porque creo que es importante y no quiero... A ver. Acá está. Para lo que es upgrading, hay en la literatura al menos, a veces 4, pero tres formas, ¿sí?, de que las empresas se pueden beneficiar ingresando a estas cadenas, ¿sí? Una es la mejora de procesos, ¿sí? Las empresas que ingresan a cadenas de valor globales y generalmente logran ganancias de eficiencia en la producción, ¿sí?, porque tienen que organizar mejor la producción, porque les exigen adoptar tecnologías determinadas o les exigen, ¿sí?, adaptarse a determinadas normas o estándares internacionales o certificación de calidad, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que fabrican, ¿cómo se llama?, café, y que se vinculan con grandes demandantes o clientes en el mundo, como Starbucks, tienen que certificar determinadas normas que les piden de afuera. A veces las normas tienen que ver con una estrategia de marketing o de venta de Starbucks. Y a Starbucks le conviene decir afuera que el grano de café que venden es orgánico y tratado con cuidado y no genera empleo en negro y no maltrato, y no hay tampoco una explotación de la población local, porque eso le ayuda a vender, ¿sí? Pero eso también hace que la empresa tenga que adaptarse a eso. Otras veces es porque los requerimientos son por una cuestión de norma técnica o legal, ¿sí? Entonces, la trazabilidad de un producto, ¿sí?, el ajuste del producto a determinadas normas ISO, no sé, las 9000, 14000, etc., son demandas, ¿sí?, que hacen que la empresa tenga que hacer un esfuerzo de adaptación, ¿sí?, pero que como contraparte de una demanda garantizada. Luego vendría una mejora de productos, que si se quiere es algo un poquito más sofisticado. Consiste en el desarrollo de productos nuevos, más sofisticados o de mayor calidad, ¿sí?, que aportan naturalmente más utilidad y cierta satisfacción al consumidor, pero también mayor margen de ganancias, ¿sí? Podemos pensarlo en el caso del calzado, ¿sí? Las empresas fabricantes de calzado, cuando empiezan a comerciar con empresas demandantes, con grandes fábricas, con grandes empresas internacionales como Nike, Reebok, etc., ¿sí?, además de pedirle ajustes de procesos, por eso también le van a pedir y le van a transferir diseños, ¿sí?, y nuevos productos que hacen que la empresa, ¿sí?, aumente sus capacidades productivas. Y la mejor forma de upgrading es la mejora funcional, porque es la definitiva la que te permite ver que la empresa va saltando escalones dentro de la cadena. Y entonces, si la empresa empieza haciendo, no sé, el ensamblaje, ¿sí?, o en el caso de las zapatillas, ¿no?, empieza a simplemente ensamblar una zapatilla, ¿sí?, o la pasa por la máquina esa que ya lo hacen sola. Bueno, si la empresa empieza no solo a hacer eso, sino que empieza a hacer diseño y eventualmente actividades de desarrollo, de nuevo calzado y después marketing y comercio, bueno, la empresa lograría escalar en la cadena global de valor y apropiarse cada vez de más valor. Piensen que, aparte, esta es otra transformación de los últimos 30 o 40 años, ¿sí?, el grueso del valor en las cadenas globales, en muchas industrias que se volvieron maduras, ¿sí?, el grueso del valor no se genera en la manufactura, ¿sí? El grueso del precio de una zapatilla de Nike, ¿sí?, el costo de manufactura
creo que si roza el 20% es mucho. El resto es diseño, marca, marketing, comercialización, etc. Entonces, naturalmente, a vos no te sirve simplemente quedarte con una empresa manufacturera especializada porque tenés bajos costos laborales. Te conviene saltar y seguir avanzando. Ahora, dicho eso, dichas las tres formas de avanzar en la cadena, aguas arriba, hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que las cadenas globales de valor están comandadas por las empresas multinacionales, y esto ya lo digo en función de la evidencia, después si quieren pasamos a algunos trabajitos, ¿sí? Evidencia, digo, de gente que de afuera hizo trabajos no solo en Argentina, sino en América Latina. Las cadenas globales de valor que se insertan en países como los nuestros, semi-industrializados, o sea que no tenemos una industria potente, que no tenemos suficientes capacidades cognitivas, si quieren, o sea, no tenemos un sistema de ciencia y técnica fuerte, por más que sea fuerte en comparación a otros países, sigue siendo débil en comparación con los países desarrollados. Las cadenas globales de valor que se instalan acá generalmente son de tipo cautivas, ¿sí? O jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Que son cadenas que a lo sumo te van a permitir, como pyme local, tener una mejora funcional o una mejora de procesos o una mejora de producto. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno a corto plazo porque una empresa va a pasar a tener más demanda, ¿sí? Se va a tecnificar, ¿sí? Va a optimizar sus procesos internos, va incluso a diversificar su cartera de productos. Ahora, el problema es que en esas cadenas nunca o difícilmente las empresas escalan, en realidad prácticamente no escalan en la cadena porque no es el objetivo de las grandes empresas. El objetivo de las grandes empresas que comandan estas cadenas es transferir el riesgo y el costo a las pequeñas y a los eslabones aguas abajo y concentrar en su casa matriz o en otro lugar, ¿sí? Los eslabones de mayor valor agregado, es decir, investigación y desarrollo, I+D, marketing, diseño, ¿sí? Y desarrollo de productos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema ahí, ¿sí? Porque si la inserción es a través de las cadenas globales de valor, es un poco condenarnos a profundizar, porque eso tiene riesgo, ¿no? Si uno profundiza una especialización y las empresas locales hacen un esfuerzo para insertarse en cadenas cautivas o jerárquicas, no solo se van a especializar y van a generar lo que se llama efecto Aloquín, o sea, cuando uno hunde costos, capacidades en algo, invierte tiempo y demás, es difícil después saltar a otra cosa. Y además estas cadenas no te lo permiten. ¿Y qué pasa? A medida que pasa el tiempo se agrava porque el riesgo aumenta de que a vos te reemplacen muy fácilmente por una cuestión coyuntural de diferencial de precios. Porque vos competís por precios, no competís por otra cosa. Entonces, eso, por ejemplo, sucede en el Valle de Sinos, en Brasil, que es un lugar donde hay un gran clúster de empresas fabricantes de calzado y que producen para las grandes empresas internacionales. La mayoría de las empresas de allí, ¿sí?, están insertas en estas cadenas cautivas y no logran hacer una mejora funcional. Sin embargo, esas empresas sí pudieron usar eso estratégicamente, o algunas al menos, para después hacer algo que se llama mejora intersectorial o de cadena. Por eso te dije como que hay un cuarto tipo de mejora. ¿Qué tiene que ver con esto? Apoyándose en cadenas cautivas, estas empresas acumularon capacidades que las volcaron al mercado regional e interno. Entonces, pudieron avanzar en eslabones más sofisticados, hacer diseño, comercializar y en definitiva apropiarse de todo el valor de sus productos, ¿sí?, con marcas secundarias, con otro tipo de marcas, pero destinados o volcados al mercado local o regional. El punto es que igual esas empresas no pueden, o sea, difícilmente puedan competir en el mercado norteamericano o europeo porque deben tener también cláusulas de exclusividad y demás, ¿sí? ¿Qué alternativas hay ante este escenario? Bueno, la compra pública para el desarrollo de empresas en sectores novedosos, ¿sí? Porque aparte, esto, ¿no? Las cadenas globales de valor que se instalan acá vienen en búsqueda de mercado, o sea, saltan las barreras, se instalan para ganar el mercado local o para aprovechar los bajos costos salariales, ¿sí?, o para
apropiarse de los recursos naturales que están localizados y de otra forma no podrían. ¿Sí? Pero no es para generar centros de I+D o lugares de desarrollo o que generen en definitiva, ¿sí?, transferencia de conocimiento y de productividad hacia otros sectores, ¿sí? Porque generalmente son sectores cadenas que demandan muy poco, ¿sí? Bueno, que tienen poca capacidad de enlazamiento, ¿sí?, hacia otros sectores. Entonces, otras vías alternativas es, bueno, la compra pública, como digo, ¿sí?, como mecanismo para el desarrollo de sectores intensivos en conocimiento, tecnología, que no lo haría el mercado por sí solo. ¿Sí? Después el apoyo a la exportación, pero a través de un apoyo real, a través de instituciones financieras, ¿sí?, generar mecanismos de financiamiento para la exportación, como por ejemplo muy bien hizo Chile, ¿sí?, con la agencia esta de inversión que tienen, que se financia con los recursos de Codelco. Y digo, en el caso de la compra pública ustedes dirán, bueno, pero el Estado tiene que... Mirá, el Estado tiene capacidad de acción, ¿sí? No tiene el Estado argentino la capacidad para resolver todos los problemas de la inserción internacional, pero un caso interesante es IMAP. IMAP es una empresa mixta, pero que tiene una lógica privada y que nace de un proyecto público estatal, ¿sí?, de formación de investigadores, sobre todo un proyecto basado en el desarrollo de la energía nuclear, y que a lo largo del tiempo, pues sosteniéndose, avanzando, y hoy es una de las empresas que más exporta bienes, aparte de una cartera muy diversificada de bienes y de alto contenido tecnológico, de las pocas empresas que hacen eso en este país. Entonces, no es un mal ejemplo, ¿sí? Luego, si quieren, pueden hacer preguntas, comentarios, porque tampoco quiero hablar solo. ¿Sí? El punto 2 dice, ningún sector productivo sobra, todos son importantes. Está bueno, es verdad, es hasta democrático. Ahora, ¿podemos pensar que todos los sectores son igual de importantes? ¿Sí? ¿No hay lugar entonces para políticas selectivas? Esto abre una puerta a otra discusión que tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué quiere decir? En realidad, en la literatura sobre desarrollo sí está siempre presente la discusión de en qué sectores hay que especializarse. O sea, en realidad es una premisa básica del desarrollo y sobre todo de la postura que habla de la transformación productiva. Y este gobierno, en teoría, apunta a una transformación productiva. Por tanto, si vos querés transformar tu estructura productiva, es porque partís de la premisa de que tu estructura productiva tiene problemas, ¿sí? Y el problema es que está sobre especializada en bienes de bajo valor agregado. Entonces tenés que revisar otros sectores, ¿sí? Ahora, ¿cuáles? ¿Qué sectores? Es una discusión. ¿Por qué? Porque otro de los cambios, y acá vuelvo de vuelta a la mirada más global, ¿sí?, otra de las transformaciones desde los 70 hasta acá, a nivel global, tiene que ver con que cambió la lógica, ¿sí?, de lo que eran antes los sectores intensivos en conocimiento y los sectores con baja incorporación de valor agregado y conocimiento. ¿Sí? Antes era muy marcado que los sectores tradicionales, los sectores primarios, ¿sí?, y los sectores agroindustriales eran los sectores tradicionales de bajo valor agregado, mientras que la industria era el motor, ¿sí?, del crecimiento. Ahora, ¿qué sucede? Después de los 70 y 80, muchas de esas industrias, por ejemplo la automotriz, pasaron a una instancia de madurez y madurez tecnológica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dejaron de tener el ritmo o el dinamismo tecnológico y productivo que tenían. ¿Sí? A pesar de que la industria automotriz ahora tuvo otros cambios disruptivos recientemente, sobre todo con la incorporación de los autos eléctricos, etc. Pero hay muchas industrias que se volvieron en sectores tradicionales, por ejemplo, no sé, la industria del calzado, ¿sí? Mientras que otros sectores que eran tradicionales, como el agro acá en Argentina, ¿sí?, vinieron acompañados de fuerte incorporación de conocimiento, ¿sí?, tracción al conocimiento, tracción al valor agregado, ¿sí?, el desarrollo de sectores como la biotecnología, etc. ¿Sí? Ahora, igual es una discusión abierta, ¿sí?, porque de hecho ahora hay toda una literatura de gente, sobre todo acá, que
habla del desarrollo vinculado a recursos naturales, es decir, los recursos naturales como una ventana de oportunidad para crecer, sobre todo salir exportando, y aparte por estas ventajas que ellos ven vinculadas con el desarrollo del conocimiento e innovación. Sin embargo, hay otra postura que son un poco más escéptica y dicen, por más que la industria agrícola, vamos a ponerla, no sé, el sector de soja, trigo y maíz, que son el grueso del área, ¿sí?, tengan la vinculación con el desarrollo tecnológico y demás, son cadenas que están basadas en la producción de bienes commodities, o sea que tienen un precio dado y es un precio que está fijado internacionalmente, ¿sí? O no tenés margen para apropiarte de rentas tecnológicas y además las rentas en general en esos sectores, ¿sí?, están concentradas en otros sectores, ¿sí?, en las empresas proveedoras del famoso paquete tecnológico, ¿sí?, el paquete soquero. Es decir, la renta se la apropia Bayer, se la apropia Monsanto, no se la apropia, ¿sí?, ni los chacareros ni los pures de siembra local. Entonces, y de vuelta, no es lo mismo exportar poroto de soja, por más que tracción en sectores como la biotecnología, que exportar computadoras. Ahí hay un problema que tiene que ver con el concepto de ventajas, ¿sí?, en cuanto al comercio. Y desde la teoría evolucionista, ¿sí?, se discute mucho esto, y ustedes han visto, ¿sí?, que existe un concepto dominante que es el de las ventajas estáticas. ¿Qué quiere decir de ventajas estáticas? Que uno tiene que especializarse en lo que es hoy, en el momento, ¿sí?, más eficiente o tiene ventajas relativas o absolutas. Y en nuestro caso, en recursos naturales, fundamentalmente lo que viene del agropampeano, ¿sí?, porque es en aquello en lo que tenemos nosotros ventajas. Después en lo que es minería y petróleo no tenemos ventajas todos con todos los países. Pero ahí sí hay ventajas absolutas, factoriales, y quiere decir que somos más productivos vis a vis otros países por el simple hecho de tener un recurso muy fértil. Ahora, esa especialización tiene serios problemas. ¿Cuáles? Bueno, que no tiene otro tipo de ventajas que se llaman ventajas schumpeterianas y ventajas keynesianas. ¿Qué son estas ventajas? Las ventajas keynesianas fundamentalmente dicen que son las ventajas que te dan aquellos bienes que tienen una elasticidad de ingreso alta. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el ingreso del resto del mundo, la demanda de esos bienes aumenta más que proporcionalmente. ¿Sí? Con los alimentos no sucede eso. Cuando crece el mundo, la demanda de alimentos aumenta, pero aumenta, ¿sí?, de forma decreciente, ¿sí?, porque son bienes de primera necesidad. O sea, cuando aumenta el ingreso de la población, la gente pasa a demandar cosas de segunda necesidad o de tercer orden. Y eso es a lo que se refiere Keynes con ventajas keynesianas. A su vez, esos bienes también tienen economías de escala, ¿sí?, y generan derrames de productividad a otros sectores. Y las ventajas schumpeterianas son esencialmente la ventaja de aquellos bienes que la posibilidad de insertarse comercialmente en el mundo es por un diferencial esencialmente cualitativo, que viene dado de la mano de la incorporación de una ventaja tecnológica, ¿sí?, o una innovación radical o nueva. Es decir, aquellos bienes que compiten no por precio, sino que compiten por calidad, si quieren, a grosso modo. ¿Sí? Pero básicamente porque tienen permanente, y son sectores, esos bienes traccionan, ¿sí?, sectores de alta incorporación de conocimiento, de contenidos tecnológicos, ¿sí?, y que generan eslabonamientos y obviamente otro tipo de empleos y empleos altamente calificados, permiten la especialización y la división del trabajo, que son las fuentes de productividad, si se quiere. ¿Sí? Acá se habla de productividad. Bueno, la productividad se consigue insertándote en este tipo de mercados o en este tipo de ventajas, no basándote en ventajas estáticas. ¿Sí? O al menos eso dice una parte de la literatura. Luego, bueno, lo de si no hay una falsa antinomia entre el mercado interno y el contexto, no me voy a meter, pero no creo que sea tampoco el espíritu de esto, es decir, no tiene que haber una sustitución entre el mercado interno y el mercado externo para romper el famoso péndulo en la sociedad argentina. Es decir, el proyecto o la estrategia de desarrollo no puede basarse, esto está bien,
está bien en el sentido de romper una inercia histórica, y donde nosotros nos especializamos. Tuvimos proyectos políticos orientados hacia el mercado interno y que siempre se toparon con problemas de restricción externa, o sea que no pueden avanzar y crecer y por lo tanto fracasan porque tienen un problema externo, que es la falta de dinamismo en sus exportaciones, a modelos conservadores donde la resolución de la restricción externa es destruyendo la demanda interna, destruyendo el mercado interno, generalmente apalancados en sobreendeudamiento para poder sostener el déficit externo, y que terminan perdiendo, obviamente, apoyo, ¿sí? Porque no tienen apoyo, digo, de la mayoría que quedan excluidas de este sistema. Y se vuelve al otro extremo. El problema es romper con ese péndulo, y en ese sentido creo que está bien. Después, no hay políticas, el punto 4, productivas que fomenten la creatividad y la innovación. Bueno, sí, ahí sin duda la innovación es clave, y la industria 4.0 es central, ¿sí? Ahora, ¿qué es la industria 4.0? Permítanme, vamos a buscar brevemente. Igual, hago un parámetro, si quieren aprovechen para hacer comentarios o dudas que les surjan. Porque como están muy callados es porque entienden todo, eso está buenísimo, o Hola. no están muy enganchados. Sí. Hola. Yo me desenganché, no sé si les pasó a los demás, pero yo me desenganché. No me digas que vos también. No me digas que todos se quedan dormidos y estoy hablando solo. No, yo te estaba escuchando. No, estaba escuchando hasta dónde tomé. Ahí vas por el mercado interno y mercado externo, y ahí comenzaron se empezó a entrecortar y después se cortó. Bueno, hago una presentación más, voy a tratar de hacerlo breve para no... El actual contexto, digamos, de COVID-19 y eso, realmente yo pienso que hay una reconfiguración muy fuerte de estas cadenas globales de valor, pero se viene un cambio, digamos, tan disruptivo como el 70 pareciera, ¿no? Como que lo estamos transitando, o es mi intencionalidad que haya cambio nomás, ¿no? Porque yo veo la gobernanza en muchos temas está cambiando, pero fuertemente. Pero como que no nos damos cuenta, digamos, ¿no? Es como que, no sé, hay cosas muy sutiles que no nos estamos dando cuenta que está cambiando. Por ejemplo, no sé, yo hoy hablaba sobre el tema de la moneda, y está cambiando la moneda. Esto que pasamos todo al pago electrónico puede parecer un formato de pago, pero por detrás hay un cambio de la gobernanza, digamos, hay un cambio de este patrón centralizado de los bancos centrales, que si bien toman poder por un lado, lo pierden por el otro al incorporar. Hay otros sistemas, o sea que yo por ahí lo veo como que, o quizás por ahí es mi grado optimista, digamos, de que se produzcan cambios acá, ¿no? Porque sigue más o menos lo mismo que veníamos diciendo antes, ¿no? El 1% de la población mundial contra el 99%, que es la verdadera grieta. Y ese 1% se manifiesta en función de, fundamentalmente, las empresas norteamericanas, que yo creo que ahora con las elecciones de Estados Unidos y esto, están sumamente sobrevaloradas, y eso, digamos, en algún momento va a haber un cambio sumamente disruptivo al cual tendríamos que estar preparados. Me da la impresión que, no sé si el cambio es ya, mañana, el año que viene, pero es muy difícil de sostener cuotas de mercado amplias, como vos bien planteabas, aplastando a los demás, sin el financiamiento de la Fed, que hay que ver cómo funciona en este tiempo después de las elecciones de Norteamérica. Sí. Bueno, sin duda para mí, o sea, yo no estoy seguro que digo que el COVID en sí, el COVID para mí, o sea, o la pandemia en general, vino a marcar un quiebre por otro lugar, ¿no? Porque generó un parate, digo, y también implicó un reposicionamiento del rol del Estado, porque sin duda ante un problema de tal magnitud, ¿sí? La solución tuvo que venir por iniciativas, ¿sí? Que están por fuera del mercado. Además de la intervención en la vida pública y todas las alteraciones que nosotros vivimos en general.
Ahora, si eso se superpone para mí con lo que vos mencionás, César, que sí es algo que para mí está sucediendo y se ve, tiene que ver con esto, ¿no? Sí. La industria 4.0 es un concepto nuevo que se instala en el 2011 aproximadamente. Lo crea un conjunto de investigadores contratados por el Estado alemán para repensar justamente esta estructura productiva ante el avance de la competencia china, ¿sí? Hasta ese entonces se hablaba había muchos conceptos dando vuelta y este se instaló como hegemónico. Pero lo que viene a marcar, si querés, es esto, es que estamos atravesando una fase histórica nueva. Es decir, si tuviste la primera industria 1.0, que se asocia con la primera revolución industrial, ¿sí? La emergencia de sistemas mecánicos, energía hidráulica, mecánica de vapor, pero que generan un gran cambio en la forma de organización de la producción. Piensen que hasta esa época el grueso del trabajo, ¿sí? Y el valor agregado se lo apropiaba el artesano, el maestro artesano. En esta época los bienes más sofisticados eran las telas y la ropa, la parte textil y algunas que otras cosas, ¿sí? De valor, pero todavía no había grandes bienes, grandes productos en masa, como, aparte de eso, eran productos customizados. Con el desarrollo de los talleres, ¿sí? Y el telar mecánico, hidráulico, bueno, la emergencia de los primeros empresarios, la burguesía, se apropia del conocimiento de estos artesanos y eso pasa a apropiárselo y se empieza a despojar a los trabajadores de gran parte de su valor. O sea, recuerden, acá aparece lo que Marx denomina como el trabajo alienado, ¿sí? Donde los trabajadores empiezan a hacer tareas rutinizadas y muy especializadas en algunas cosas, ¿sí? Se pierden del proceso productivo integral, ¿sí? Pero eso lleva tiempo en instalar. 100 años después tenemos la segunda revolución industrial. Se acelera este proceso, ¿sí? Aparece la energía electromecánica, transforma las formas de abastecerse de energía a las empresas, ¿sí? Pero también tarda en ingresar esta nueva tecnología, porque hay una tecnología dominante, sobre todo la tecnología de las máquinas de vapor abastecidas por carbón y carbón vegetal y mineral, ¿sí? Entonces, que las empresas transformen todo eso era difícil, pero lleva un proceso de 100 años. Y ya, un siglo después, en los 60, aquí no, en realidad, en Estados Unidos sobre todo, empieza la tercera revolución, que tiene que ver con la automatización, las computadoras y electrónica, que es lo que alguna vez creo que mencioné, que tiene que ver con la revolución de los semiconductores y los circuitos integrados, que son la base de toda la tecnología digital, lo que es la que se masificó y la creció radicalmente y que dio lugar a la emergencia de un montón de empresas en Estados Unidos, pero también en otros países, como por ejemplo Japón, que le ganó esa disputa por un momento durante los años 80. Ahora, hoy estaríamos transitando una cuarta revolución industrial que está vinculada con la informatización y la transformación digital de la producción, ¿sí? Gran parte de la tecnología de ahora no es nueva, pero su difusión y su adaptación es lo que está dándole un nuevo sentido a todo esto, ¿sí? Si quieren, acá podemos ver 10 ejes, ¿sí? De todo esto. Perdón, yo les quiero mostrar un coso para que tengan un... No sé si te parece detenernos en esto, César, a mí me interesa, No. me gusta. A mí ¿cómo se llama? A ver. Quiero compartirles otra. Me parece clave A ver, pero para tener dimensión de esto, ¿no? Porque si no se habla de inteligencia 4.0 y parece que será toda una cuestión vacía y en realidad de vacío no tiene nada, porque sin duda que también lo que está generando es también una transformación muy fuerte de las relaciones laborales, ¿sí? Y del futuro del trabajo de muchos. Porque, ¿qué sucede con todos estos cambios? ¿Sí? Hay una discusión si esto va a hacer desaparecer más puestos de trabajo de los que creen. ¿Sí? Algunos dicen que no, que dicen que mientras desaparecerán puestos de trabajo reutilizables, ¿sí? y que puedan hacer determinadas máquinas, van a aparecer trabajos nuevos y nuevas tareas asociadas justamente a
servicios informáticos, servicios asociados a la manufactura. Otros son más escépticos, dicen que no, pero lo que sí es cierto para mí, y que se pierde en esta discusión, es que probablemente el grueso de los reemplazos de los trabajos se ve en países como los nuestros o países periféricos, semi-industrializados, porque lo que se ve es que el grueso de las tareas que están desapareciendo son las tareas con habilidades intermedias. ¿Qué quiere decir? Se están creando puestos de trabajo con alto valor agregado, ¿sí? En sectores de nicho especializados, o sea, para gente súper capacitada, y no tareas o trabajos de muy bajo valor agregado, ¿sí? Informal, con una baja remuneración. Y yo le pongo el ejemplo de lo único que creció en el último año, en los últimos 2 o 3 años acá, que fue, bueno, el empleo de los delivery, el empleo de Rappi, de los globos y de un montón de chicos que andan en bicicleta, que no tienen seguro, que no tienen RT, que no son contratados, o sea, que no son, están expuestos a riesgos enormes y que ganan muy poca plata. Pero en el medio hay una gran cantidad de tareas, de profesiones que sí se ven en riesgo, ¿sí? O oficios, y que están concentrados en los países como nosotros, porque el grueso del trabajo calificado está en los países desarrollados. Entonces, es un problema también para nosotros, o para tener en cuenta. Bueno, hay como 10 pilares que se muestran en este trabajo que hablan de la revolución industrial, ¿no? de la industria 4.0. Los sistemas de integración, las máquinas y sistemas autónomos, estoy pasando medianamente rápido, el Internet de las cosas, y hoy las cosas, la mayoría, ya tiene Internet acumulado, electrodomésticos, ¿sí? La mayoría de los electrodomésticos, que eso le permite tener una gran información a la persona, al usuario, pero también al productor, ¿sí? Que aparte se provee de una fuente de información gratis, entre comillas, de cómo se comporta el usuario, ¿sí? De dónde tiene fallas el sistema, etc. Acá tengo esto es una mini arquitectura de lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? Y donde se ve hoy, y se ve en muchísimas cosas, por ejemplo, en seguridad en las casas, ¿sí? Iluminación, uno puede controlar desde el celular la iluminación de su casa, puede controlar, no sé, subir y bajar las persianas, la calefacción, un montón de cosas, ¿sí? Y estas son aplicaciones en el hogar. Después hay un montón más, pero para que piensen, o sea, es una tecnología que no es nueva, pero que se le está dando un nuevo uso a través de la difusión de la tecnología. Esto es lo importante de esta revolución. La manufactura aditiva y la fabricación, la impresión en 3D, por ejemplo, ¿sí? Hoy permite fabricar piezas sin que haya necesidad de que haya un diseñador en el lugar, ¿sí? O una persona con altos conocimientos, ¿sí? Esto permite descentralizar las etapas de diseño y desarrollo del producto, ¿sí? Por ejemplo, en la industria aeronáutica se está utilizando para la producción de piezas más ligeras que las tradicionales, permitiendo ahorro de combustible, ¿sí? Debido al menor peso de los aviones. O sea, algo que ya no lo puede hacer el humano, está haciendo una impresora 3D. El centro de ingeniería de General Electric en México, con impresoras 3D empezó a fabricar, ¿sí? Entonces, higiene y seguridad para darle a los médicos y personal que está comprometido. O sea, cuando uno ve esto dice, bueno, se tardó tanto en, o sea, tener un problema de esta naturaleza cuando hoy una empresa 3D lo puede solucionar, ¿sí? Pero bueno, y esto fue una iniciativa de una empresa, ¿sí? A través de una inversión. El Big Data, el análisis de grandes datos, o sea, hacia allí está yendo gran parte de la demanda de trabajo calificada, ¿sí? Porque la generación, el volumen de datos que se generan, ya no solo a través de las redes y de las redes sociales, sino de la cantidad de sensores, porque piensen que gran parte de las actividades productivas están automatizando procesos, entonces generan un flujo de información enorme que es necesario saber cómo procesar, ¿sí? Ya no alcanza con saber manejar un archivo Excel, ¿sí? Ni Access. Necesitas saber manejar grandes bases de datos con programas, ¿sí? Con
lenguaje de programación, SQL, no sé, Python, lo que sea, que no cualquiera puede usar. ¿Sí? Entonces son tareas que están empezando a ser muy demandadas, ¿sí? Por el mercado. En la industria, por ejemplo, petrolera incluso, ¿sí? Hubo un gran proceso de sustitución de tareas humanas que hacían las personas, recorredores en el campo, ¿no? Que iban a ver los pozos y chequear, ¿sí? Métricas, ver si no había una fuga, etcétera, que hoy no es necesario. Con un sensor automatizado que está conectado a un panel solar, no hace falta ir, salvo que haya algún inconveniente con ese sensor, pero digo, se resolvió un problema, se ganó eficiencia productiva, pero también se hizo desaparecer un puesto de trabajo, ¿sí? O una parte, ¿sí? Que hay que ver si se generó por otro lado, ¿sí? Lo cierto es que mientras pasó eso, el no convencional, la industria no convencional está generando otros puestos de trabajo. Incluso está generando puestos vinculados con Big Data. Porque hoy la industria no convencional tiene sensores, ¿sí? Y genera mucha información sobre las fracturas debajo de la tierra que necesitan ser analizadas, ¿sí? Y por eso, entonces, es algo que a medir y todavía no está muy desentrañado cómo va a ser. Bueno, la computación en la nube, dicen que hace 15 años prácticamente, no sé, todos los programas había que cargarlos, no había programas para usar en la nube sofisticados. Hoy en la nube se puede hacer todo, además de usarla como infraestructura. O sea, gran parte de las empresas montan su estructura en la nube. Digo, las empresas que usan SAP, ¿sí? Accenture, por ejemplo, es una de las grandes 4, la Big Four, y creo que las otras también, que hacen asesoría y consultoría de recursos humanos a otras empresas, utilizan SAP y lo utilizan en la nube. ¿Sí? Entonces necesitan grandes servidores, ahí también hay todo un desarrollo de infraestructura. Plataformas, hoy todas las empresas necesitan tener plataformas y hay grandes bases de datos. Yo pongo el ejemplo de las patentes. Antes consultar patentes era muy difícil, ¿sí? No estaban organizadas, etc. Hoy todas las patentes están en múltiples plataformas en la red, ¿sí? Desde las fuentes oficiales, en Estados Unidos la USPTO, que es la oficina de patentes de Estados Unidos, o en Europa, pero después hay otras plataformas que han agarrado esa información y la han mejorado la forma de presentación, han generado interfaces más dinámicas, más accesibles, ¿sí? Y está todo en la nube, ¿sí? Obviamente también generan un esfuerzo mayor de parte de los usuarios, o sea, hacen falta capacidades hoy. Por eso es tan importante la educación digital, y por eso es tan importante saber manejar hoy Internet, porque ya es una condición necesaria. Bueno, simulación de entornos virtuales, inteligencia artificial, ¿sí? Esto también es algo que está generando grandes transformaciones en el mundo del trabajo, porque los algoritmos que hoy tienen la capacidad de retroalimentarse y generar aprendizaje, ¿sí? Permiten reemplazar trabajos que antes estaban deslocalizados. Por ejemplo, esta empresa Accenture, ¿sí? Está deslocalizada en todo el mundo y su core estratégico, o sea, su estrategia se basaba en tener empleados de bajo valor agregado, de bajo costo, en la India, en Manila o acá, haciendo tareas calificadas, ¿sí? O sea, gente formada con dos idiomas, la posibilidad de hablar en inglés, y tenía todos los usos horarios integrados para asesorar permanentemente a las empresas. Hoy ya no necesita tener eso, ya no necesita tener 50 personas haciendo call center, ¿sí? O servicio técnico en la India, porque lo puede hacer con un ingeniero que se dedique a hacer inteligencia artificial y mejorar permanentemente la eficiencia de ese robot que hace asesoría, ¿sí? Pero hoy la inteligencia artificial está en todo también. Está presente en la detección facial de los móviles, en los asistentes virtuales de voz como Siri de Apple, Alexa de Amazon, la Cortana de Microsoft, y está integrada en los dispositivos cotidianos a través de bots, abreviaturas de robots, ¿sí? Tales como Lily, un personal shopper en versión digital, Parla, concebida como para ayudarnos con el aprendizaje de idiomas, M, diseñada para hacernos un poco más llevadera la ardua tarea de encontrar un nuevo piso, o Giant, un asistente virtual de Facebook que te emite diagnósticos médicos. O sea, vean también eso, ¿sí? O sea,
es una tecnología que se está difundiendo a una velocidad enorme, pero bueno, la tarea que genera, o sea, genera empleo probablemente por el lado de la programación. Pero incluso, ya grandes tareas de programación que se localizaban a países como los nuestros, ¿sí? Ahí vemos la cadena global de valor, ¿sí? Si se localizaban tareas de programación empaquetadas o pedidos específicos a programadores acá, ya no es necesario porque cada vez más lo hace la misma inteligencia artificial. Entonces, bueno, es también un problema para nosotros. Bueno, ahí vemos múltiples aplicaciones de inteligencia artificial y realidad aumentada, que también es algo interesante, que tiene que ver con la posibilidad de tener experiencias como reales sin estar en el lugar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos como un resumen de todas ellas. Entonces, sin duda, que ante este escenario y que se viene a una velocidad infernal, hay que empezar a pensar cómo se acopla nuestro país, ¿sí? En la región y en el mundo. Luego, este mismo punto también habla de algo que también es interesante, que tiene que ver con la cuestión ambiental, porque parece algo como meramente normativo, ¿no? Es necesario, sí, es un deber contemplar la dimensión ambiental, pero hay que tener en cuenta que la agenda del cambio climático, la agenda de medioambiental que nace en los 90 y nace a través de la Convención Marco de Río en el 92, después el Protocolo de Kioto, etc., son estructuras que se fueron montando internacionalmente, inducidas por algunos países que empezaron a ver la oportunidad productiva y tecnológica en esto. Pero hoy ya es un deber, porque la mayoría de los países suscribieron a estos tratados, la mayoría de los países están comprometidos con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y están apostando a una transición energética. Entonces, por poner una dimensión, hay múltiples dimensiones de la cuestión ambiental, poner la transición energética. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Porque si el mundo va a ir hacia allá, y eso va a generar mercados, bueno, y todavía son mercados emergentes, nacientes, hay oportunidades. Las oportunidades hay que tomarlas en un momento determinado, si no, se nos pasa el tren. El caso de la industria eólica para mí es muy ilustrativo, porque acá la industria eólica nace de forma muy temprana, ¿sí? Casi a la par de cuando nacen los países pioneros desarrollados como Dinamarca, Alemania, Estados Unidos. Pero mientras ellos hicieron una curva de aprendizaje fenomenal y crearon grandes jugadores, y hoy es una industria internacionalizada y le venden aerogeneradores a todo el mundo, nosotros no pudimos, ¿sí?, consolidar una industria local. ¿Por qué? Porque tenemos falta de capacidades, falta de mejora y de aprendizaje y falta sobre todo de continuidad en las políticas del país. Y entonces, esto es algo que no va a ceder, o sea, no es que la dimensión ambiental es algo que va a desaparecer, no es un cliché, no es algo que esté de moda, es algo que conviene. Entonces, nosotros formamos parte de una ciudad especializada en la producción de petróleo, encima petróleo de la más alta calidad, ¿sí?, y que gran parte se exporta. Pero hay que pensar si eso, ¿sí?, va a ser sostenible en este contexto, y si no hay que empezar a pensar alternativas y estrategias, y la generación de energía puede ser una oportunidad, ¿sí?, porque aparte nosotros tenemos el recurso en el sur. Estoy llevándolo ya a una cuestión más local, pero... Y acá sí es muy importante las políticas por misión, porque otra cosa que se observa en esto es que no lo hace el mercado solo, ¿sí? Lo han hecho esencialmente los estados, comandando desde políticas por demanda, o sea, generando la demanda donde no la había, porque al principio la industria eólica, la industria fotovoltaica, solar, eran industrias más eficientes, que no podían competir contra la oferta de gas, ¿sí?, o petróleo. Pero el apoyo inicial, ¿sí?, a estas industrias, mediante demanda garantizada, mediante tarifas con sobreprecio, o tarifas con un valor por encima del precio de mercado, y subsidios a la producción y subsidios a la innovación,
permitieron que estas empresas de estos países avanzados rápidamente hicieran un proceso de aprendizaje y redujeran el costo unitario de estas energías. Y hoy, la energía eólica hoy es competitiva, incluso le gana, ¿sí?, a, por ejemplo, la mayoría de las fuentes energéticas no renovables, ¿sí?, incluido el gas de ciclo combinado, ¿sí?, y demás. Ahí hay un grafiquito, si quieren ver, hay una página muy linda, muy interesante que se llama, es una consultora real, Lazard, Z-A-R-D, que tiene gráficos que permiten ver la evolución, o sea, la curva de aprendizaje de esta tecnología, a partir de creación de, por eso digo, de cambio, por eso el cambio tecnológico es tan importante acá están incluidos. Molinos y aerogeneradores cada vez más grandes, más eficientes, ¿sí?, generan cada vez más energía a un menor costo. Entonces, el costo unitario de estos molinos ha ido decreciendo de forma acelerada, mientras que el costo de la otra energía no, incluso es más costosa cada vez, ¿sí?, la energía no convencional. Entonces ya no solo es un mercado, digo, potencial, es un mercado que existe y que está creciendo de manera, ¿sí?, fenomenal. El problema es que ya hoy es un mercado consolidado, donde hay grandes competidores, entonces tus oportunidades de inserción son más difíciles. Entonces hay que tener en cuenta cómo se organizan las cadenas globales de valor, porque esta industria que empezó de una manera, hoy ya está internacionalizada y globalizada. Y sobre todo ahí, me parece, César, que lo más importante en las transformaciones que estamos viviendo hoy es, en las energías renovables se ve muy claro, el desplazamiento de la producción, de la geografía de la producción global desde Europa y Estados Unidos hacia Asia. O sea, hoy China es el principal fabricante de aerogeneradores del mundo, ¿sí? Es el principal mercado. Desde el 2009 superó a Estados Unidos y viene creciendo a una tasa formidable, y le genera una presión enorme a las empresas dinamarquesas, alemanas, o sea, en Dinamarca, Vestas, Siemens, en Alemania, Enron, hay un par más, y General Electric en Estados Unidos. Entonces, China, obviamente, entró hace poco, pero China no tenía aerofabricantes nacionales hasta principios del 2000. Y en 15 años tiene hoy 4 fabricantes dentro de los 10 más importantes del mundo, imagínense. Entonces, sin duda, que con esta tendencia, China dentro de poco va a disputarle cada vez más mercados a las empresas. Ahora, el punto es, ¿cómo ver en este escenario de competencia, ¿sí?, qué podemos ofrecer nosotros como país, ¿sí?, pero para erradicar algunas empresas que nos permitan acceder a tecnología, porque sin duda que hay una brecha tecnológica enorme, que hagan transferencia, pero que se vinculen y desarrollen algunas empresas locales. Entonces, ahí yo sí veo todavía una oportunidad. ¿Pero por qué? Porque son cadenas de valor que todavía tienen barreras bajas al ingreso, pero que están yendo a cadenas cautivas. Entonces, el punto es ver cómo podemos insertarnos en esta cadena de valor sin caer en ese lugar, ¿no?, para encontrar oportunidades. Muy bien, la verdad que es un gran desafío el que tenemos, realmente excelente lo que has puesto. Tu tema lo manejás, este es un tema que lo manejás pero muy bien, y la verdad que ha sido muy gráfico. Yo lo que les puedo decir, chicos, es que nosotros empezamos desde el año pasado a mirar con un grupo a ver qué sucedía con el tema del dinero, a razón de una empresa que, como se llama, de una universidad alemana que hace 2 años estaba haciendo investigaciones, y fuimos cayendo. Entonces todo lo que cuenta Ignacio me ha pasado en este cuatrimestre, por eso es que realmente un poco la idea del cuatrimestre pasado, empezamos, ¿se acuerdan que le decía, a medir los precios con un bus, con inteligencia artificial, con Python, que estoy haciendo ahora un curso de Python como para hacer la programación. Y realmente lo que dice Ignacio me sucedió en carne propia, o sea que me encontré en líneas generales una persona que se dedica a procesar información permanentemente. Ustedes verán los Excel que nosotros tenemos y demás.
realmente me encontré con que me sobrepasaba la cantidad de datos y no sabía cómo manejar esa cantidad de datos. Les voy a un ejemplo concreto. O sea, nosotros estábamos midiendo precios en Comodoro Rivadavia y fuimos midiéndolo físicamente. Una persona que iba al supermercado y tomaba los precios. Eso tenía un alto nivel de error porque lo hacían de onda. Probablemente ustedes tienen entre algunos que lo hayan hecho. Pero después lo que cambiamos fue a que lo sacábamos con una aplicación mediante los códigos de barra. Entonces fue un salto tremendo, porque lo hacíamos nosotros tomando mate en el observatorio y ahí sacábamos los códigos e íbamos armando la canasta básica. Cuando encontré como que ahora tengo otra medición, la posibilidad de hacer algo con un ingeniero en el sistema Python, es como que me encontré con 180.000 precios, 41 bocas de todo lo que se llama Esquel, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Mayo, Caleta Olivia y Pico Truncado, 45 bocas, 180 y algo de mil precios, artículos en los supermercados, 18.000 precios consolidados. Y la conclusión era que no sabía cómo manejar eso. O sea que en mi caso, que intento ser un especialista en el manejo de datos, no sabía cómo manejar, así que tuve que aprender otros formatos, no sé, macros de Excel, a programar mejor en Python u otras maneras como para manejar la cantidad de datos que se proponía. Entonces, ahora la idea sería trabajar en eso para hacerlo automáticamente. Y si se puede hacerlo automáticamente, sí se puede. Entonces fíjense que ahí estaban los bots que recién decía. Esta semana se presentó los primeros 4 robots que liquidan convenio multilateral, creo que monotributo, IVA y ¿cómo se llama? Ingresos brutos. Me parece que es el cuarto. Yo no participé, no sé si alguno de ustedes participó de la charla esta semana. No, pero mira. Ya está un desarrollo argentino que en la nube, tal cual como decía Ignacio recién, en la nube te permite a partir de un robot trabajar, digamos, en la liquidación de esos 4 elementos, que es un robot que se presentó esta semana, el día miércoles. El día miércoles de la semana pasada, disculpe. Entonces, fíjense que cuando nosotros, la verdad que el panorama que planteas es cómo insertarnos. Yo creo que ahí vienen los trabajos que estamos tratando de hacer con ustedes como para que tengan una idea. No está fácil la inserción internacional en cada uno de los temas, hay que estudiarlo mucho. Las universidades me parece que tenemos que ser punta de lanza en trabajar todas estas temáticas, por eso en mi caso siempre soy curioso y trato de hacer. Ahora estuve mirando cómo hacían acá los comodorenses un desarrollo de Internet de las cosas, tal cual como decía Ignacio, como para presentar en los hogares, de ver, no sé, si el perro o el gato comió la comida, o de si yo estoy fuera de mi casa, no sé, 8 horas y no quiero que mi mascota sufra, tener algo que me permita manejarlo desde el celular. O sea, hay todo un conjunto de tecnología que va haciendo cada vez más sencilla la vida, pero como decía Ignacio, cada vez a países periféricos como nosotros se le hace más difícil insertarse. Me parece que esto nos pone en un replanteo de la dirigencia política, por lo menos inicial de este planteo, al que yo también de hecho coincido con vos, Ignacio, ¿no? En muchas de las críticas, no en la profundidad de la temática, porque no soy un experto, pero la otra cuestión que yo veo es un cambio formidable de gobernanza en el mundo. O sea, no hay modificaciones pequeñas. Por eso lo amplio, ayer estuve preparando algo de eso para la otra semana, para cuando lo tenga listo, cómo es el cambio de gobernanza que se viene en el mundo. O sea, que cobrar con QR puede parecer una acción típica de instrumental, pero por detrás está el Banco Central como eje de la política monetaria, de la política monetaria. Y acá teníamos otra cantidad de bancos, de las fintechs, que estaban generando dinero y que no estaban bajo la órbita del Banco Central. O sea, fíjense que están chocando dos sistemas, que es el sistema fintech, y falta que toque
con el sistema del Banco Central y falta que choque el sistema DeFi, de la finanza descentralizada, lo cual se transforma en un cambio de gobernanza fortísimo, en el que hay oportunidades muy grandes, pero que hay que ponerlas en juego, porque la verdad que si yo miro acá las discusiones locales, en mi caso también soy yo uno de las promueve, estamos recontra lejos. Y para terminar, no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, pero primero felicitarte nuevamente, la verdad que estuvo excepcionalmente bien planteado el tema, muy bien, con mucha información, con muchos datos. Y la pregunta es, ¿cómo nos insertamos? Yo creo que hay una esperanza muy fuerte de insertarnos, pero tenemos que entender la lógica de estas transformaciones. Si no, uno como que le pasan por el costado. Uno sigue haciendo lo mismo que hacía siempre y este mundo va a una velocidad muy alta con respecto a este tipo de cambios, y yo quisiera terminar con una anécdota, ¿no? que marca cómo estamos en Argentina, pero no es peyorativa, sino que marca decir a dónde estamos parados nosotros, ¿no? Entonces, al inicio del COVID, un conjunto de universidades nacionales realizó 800 entrevistas en toda Argentina, que es un valor bastante interesante de casos, en una red que tienen las universidades nacionales, ¿no? Entonces llega el momento y no sé, el presidente o no sé si en ese caso era Ginés González u otro, que era una mirada multidimensional de cómo se estaba aceptando la pandemia, hecha por gente del CONICET, 2 o 3 personas importantes del CONICET, y que los invitan a exponer, y dice, bueno, ahora va a exponer, no sé, Ignacio como representante del CONICET, y Ignacio, representante del CONICET, da un conjunto de conclusiones, estamos hablando de los primeros días de mayo, sobre el tema del COVID, realizado por una red física que no hay que perder de vista que las interacciones humanas son generadoras de valor y para el país, pero cuando termina la locución, dice, y bueno, y le vamos a decir a Carlitos, le agradecemos por haber pasado todo eso en el éxito. Y entonces uno dice, y no es que lo que están haciendo estos investigadores es fuera de mala calidad, estuvo muy bueno lo que hicieron. Pero nuevamente estamos diciéndole que Carlitos lo pasó en el Excel. Y estas otras personas están hablando de esto que habla, este es el mundo desarrollado que habla sobre estos temas, que son la normalidad del mundo desarrollado. Y nosotros, como investigadores excelsos, pero la verdad que me gustó mucho cómo lo presentaron al informe, entregó pautas tempranas de muchas de las cosas que iban a suceder después. Realmente es como decir, si yo le dijera gracias en el Excel, y nosotros decimos, ¿cómo no tenemos, no sé, tenemos inconsistencias en el manejo de la información? ¿Cómo no podemos tener, digamos, no sé, un programador en Python? Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre la dirigencia política que piensa en términos del siglo pasado y la falta de ayornamiento, que por eso yo no soy demasiado duro con estos 10 puntos, porque me parece que es un elemento central que se plantea, y se lo plantea tibiamente, es lo que le dejará la política, o es lo que ellos piensan actualmente, porque dentro de ese grupo hay gente que respeto muchísimo. Entonces, es como que nosotros necesitamos charlar sobre estos temas, entender la lógica en la que estamos inscritos, como para encontrar los ejercicios que nos permitan mejorar la posibilidad de desarrollarnos. Porque si no, en estos tiempos que se vienen, que son 4 o 5 años, que tenemos alguna chance, me parece, de hacer, si no, la brecha va a ser sumamente difícil que nosotros la podamos acortar y quedaremos en la posibilidad del gran país que fuimos, trabajando sobre el tema de los recursos naturales, que para mí no es menor. Es un tema, yo adhiero por ahí, no tenía idea de que se estuviera discutiendo en términos teóricos, pero me parece que los recursos naturales es un cambio. Nosotros desde hace tiempo tenemos con Silvia, no sé si quería hacer un aporte, Silvia, que siempre empezamos, los recursos naturales no son, y entonces yo decía, bueno, cambiemos esa parte, al final, como siempre soy vago y para cambiar esa parte no me da, siempre sigue estando, cuando ustedes vean los apuntes de crecimiento económico, van a ver en el inicio, en los 4 primeros párrafos, esta tensión que para mí también hay una revalorización de los recursos naturales, y ahí tenemos la posibilidad, pero en líneas generales, tanto el CONICET con estos estudios como las universidades, nosotros tenemos que estar
a la vanguardia de esos temas. Y si no sabemos que existen o son temas marginales o raros en distintas materias, como sería un tema raro acá en política macroeconómica, y la verdad que vamos a ir muy complicadamente se va a ver nuestro futuro. Así que bueno, no sé si Silvia querés aportar algo. Ahí prendí el micrófono. No, primero decirle a Ignacio, excelente su presentación, me encantó. No domino mucho el tema, pero me gustó cómo lo presentó, los ejes, me encantó. Quería preguntarte, Ignacio, porque los chicos tienen en una recopilación que hicimos de un dossier de las notas periodísticas, una nota periodística que sacó Sebastián Sturwart, ¿puede ser? ¿Sí? Que ahí me hizo acordar, porque viste que él plantea de que en lugar de la forma empresa pasemos a una forma cadena, ¿no? Como que la nueva organización, digamos, del sistema productivo. Y en realidad yo cuando lo leí busqué algo de información, pero no entendí muy bien a qué se refería con pasar de una forma empresa a esa forma cadena, lo cual ahora me quedó no totalmente claro, digamos, pero entendí, digamos, con tu explicación a qué se refería, digamos, el autor. Digamos que supongo que debe ser un referente, vos que estás en el tema, es un referente, digamos, de estas cuestiones de innovaciones y, ¿no? Bien, o sea que ahí me quedó claro, y si lo leen, los chicos me parece que está en el segundo dossier y es el primer artículo que hay, y habla justamente que uno de los cambios que se va a dar es esto, de pasaje de la forma empresa a la forma cadena, que ahora me quedó un poco más claro, digamos. Estos temas por ahí, viste, son más, escapan a la macroeconomía o la política macro, tienen más que ver con una orientación micro y claro. una micro, no sé, un poco más avanzada, claro. pero son sumamente importantes porque si no, a veces, como a veces decíamos también incluso con César, ¿no? La macro explica muy bien problemas coyunturales de corto plazo, problemas de distribución, problemas de ajustes, ¿sí? Ante determinados cambios en política, pero no nos permite decir, bueno, cuando después decimos, bueno, lo que hay que hacer es un cambio estructural, porque el problema es la falta de dólares, o el problema es que nuestras exportaciones son de bajo valor agregado, poco elástica, además, y nuestra demanda de info es mucho más elástica. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Claro. Bueno, pero cuando decís eso, te tenés que meter a entender esto, cómo el funcionamiento funciona el comercio global, claro. y cómo también una empresa puede pasar de ser una empresa con baja capacidad a una empresa exportadora de dinámica, si querés. Exactamente. Sí. Y la otra... Sí. No, y la otra cosa que estoy con la misma pregunta que César, digamos, ¿cuál va a ser nuestro papel en esa inserción, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a insertar en esa división ahora del trabajo? Y me pareció importante lo que dijiste en un momento, de que seguramente en esa pérdida y ganancia de nuevos trabajos o pérdida de trabajos tradicionales, nosotros volvemos a quedar como en el medio, ¿no? Ni un país que va a producir, digamos, mano de obra barata, mano de obra rústica, digamos, ni tampoco una mano de obra totalmente especializada. Entonces quedamos de vuelta como en el medio del sanguchito, digamos, ¿no? Que es lo peor, de última, diríamos, ¿no? Ese quedarse en el medio entre los dos extremos es como que es complicado, digamos, ¿no? O sea, en mano de obra barata nos van a ganar los otros siempre, o en mano de obra más rústica o más elemental, y en mano de obra más especializada nos terminan ganando también otros. Entonces quedamos ahí, no sé cuál va a ser nuestro papel. Que igual, o sea, a ver, no sé si terminaste, Silvia. No, sí, terminé. Perdón. No, antes que eso, una cosa, César, viste que quedaron los otros 5 puntos, los vemos el jueves. Correcto. Y en mi caso les comento que estoy tratando de imbuirme, pero muy fuertemente en el caso de las finanzas descentralizadas. Y realmente es otro tema que el mundo evoluciona pero tan rápido con esto de las stablecoin, de las criptomonedas,
¿cómo se llama? De los nuevos modos de financiamiento atomizados o crowdfunding, que el otro día estuve haciendo una mirada de 10 empresas mundiales. ¿Cómo va cambiando la configuración de los sectores? Que yo creo que tenemos alguna chance, pero me da la impresión de que en esta inserción internacional hay que profundizar, así como lo has hecho vos hoy, Ignacio, y otros autores. Hay que profundizar desde el punto de vista político, porque hay que trabajar cambiando un poco las líneas de trabajo, podríamos decir, y priorizar estas inserciones internacionales para tener una posibilidad de salir de nuestro esquema de producción de productos primarios con bajo valor agregado. Y después no sé, hay intersticios de enorme importancia que son en la industria del entretenimiento. Hay posibilidades muy fuertes, pero dependen de lo que vos decís, que vos tengas, digamos, en la mano de obra formada, que tengas las instalaciones, que tengas los clústeres, que eso vaya dando una integración en cadena de las actividades económicas. Me parece, yo no lo había leído siquiera, pero me parece una idea muy, muy interesante de llevar adelante, y no es no es tan complejo, porque yo por ahí soy más de mirar las cosas globalmente, pero le digo, en muchos de los casos ahora nosotros tenemos que pasar a una economía de cooperación, y esa cooperación se da en una cooperación empresarial muy fuerte, una cooperación empresarial con las universidades, con los centros científicos técnicos, y me parece que tenemos una gran chance, y que el COVID, como yo lo percibo así, de estar mirando qué es lo que sucede en el mundo, nos da una pequeña posibilidad, no muy grande, de insertarnos fuertemente en los próximos años. O sea, tenemos unos 3-4 años hasta que se restablezca este mundo con una nueva reconfiguración, de ver qué va a suceder con esas cadenas de valor, si van a quedar dañadas. Muchas de ellas yo creo que van a quedar dañadas. ¿Cómo es el financiamiento de esas cadenas de valor? Me parece, estimo, por lo que veo en el mercado financiero internacional, que va a quedar dañada. O sea, que vamos a tener chances, porque hay como una ruptura de época, pero nosotros tenemos que estar preparados para que esas chances se den. Para no hablar tanto en términos, yo creo que está esperando las elecciones de Estados Unidos, pero el mercado, SP500, el mercado de las tecnológicas de Estados Unidos y demás, está como como una burbuja muy grande, que eso, digamos, en algún momento, cuando caiga esa burbuja un poco, mucho o fuerte, como yo creo que va a caer esa burbuja, nosotros vamos a tener posibilidades, porque se está dando en el campo petrolero, lo veo acá, digamos, la inserción, pero nosotros no participamos de ese juego, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, digamos, Halliburton, no sé, puede ser que alguna chica o chico, no sé si Alexis dónde trabaja, pero Halliburton, entonces Halliburton, y bueno, en algunos casos deja de gestionar algunas unidades de negocio, y están empezando a aparecer empresas situadas en la cadena de valor, pero que no son tan grandes. Y esa lógica que vos planteabas del segmento petrolero, donde la competencia es salvaje en el otro lado, pero se da por ese salvajismo. ¿Por qué? Porque pueden acceder a financiamiento internacional baratísimo o casi cero. Esa lógica también se va a terminar rompiendo en el corto plazo, y aparecerá otra. Y entonces, cuando aparezca otra, nosotros tenemos que estar preparados como para orientar, para tener peso, decisión en esas lógicas, que si se rompen, están preparados. Y si no se rompe, no sé, ¿cómo somos lo más adaptativos posible al nuevo esquema o paradigma que sea, suponete, fortalecimiento de las cadenas de valor? Bien, listo. ¿Cómo nos insertamos ahí? Ruptura de algunas cadenas de valor, que para mí algunas están rotas ya y que no se van a volver a recomponer. Caso el turismo internacional, y caso lo que vos presentabas como Boeing, y eso se va, esa ruptura, digamos, ¿va a durar poco o va a durar mucho? ¿Es definida o indefinida?
Entonces fíjense que la verdad que el planteamiento de escenario nos daría, entre otras técnicas, nos daría la posibilidad de ver cómo nos insertamos. Realmente, la verdad que está en el campo de las finanzas internacionales, es complejísimo, pero también hay alguna chance de hacer algo a nivel no sé, latinoamericano. Entonces, me parece que nosotros, una gran parte de nuestra chance refiere, digamos, a tratarnos con iguales. Por eso es que, en mi caso, no acá en la materia, pero sí en los medios de comunicación, me cayó muy mal cuando se saca, digamos, en función de una pelea que no es tal, digamos, porque la verdad que si algo nos ha quedado en este tema de la tecnología y las cadenas de valor, en este tema del desarrollo, en el tema de la pobreza, la indigencia y la distribución de la renta, que la verdadera grieta es del 1% mundial que domina todo con respecto al 99% de los otros que estamos. Entonces, ahí viene, me reafirma más en mi lenguaje más llano, decir, nosotros nos estamos peleando por la nada misma. Entonces, cuando nos peleamos con Chile, nos peleamos con Brasil, la verdad que nos daría posibilidad de interactuar en esas cadenas de valor, y para que no creen que es un discurso, sino que tenemos hasta Uruguayana nosotros una salida de un gasoducto que vinieron haciendo distintos gobiernos, y ahora tenemos que ir a Brasil al tipo que le dijimos que era un inútil, porque la verdad que lo es, pero nuevamente eso lo puedo decir yo, Herrera o alguien, pero no lo debe decir un presidente de la nación, a que ver cómo podemos seguir con esa cadena del gasoducto para sacar el gas que tenemos de Vaca Muerta para ir al sur de Brasil y llegar a San Pablo. O sea que nosotros tenemos directrices que la verdad que debiéramos centrarnos en América Latina. Si ganó el MAS en Bolivia, eso es mucho más afín a la ideología, pero no nos podemos pelear con Chile, no nos podemos pelear con Brasil, porque me parece que la salida en este contexto de un continente de los más desiguales, decía Silvia el otro día en el mundo, está dado por Latinoamérica. Porque nosotros aquí sí podemos integrar cadenas de valor con alguna gradiente chance, como diría, como dice Ignacio, que es en el caso de la energía eólica, Brasil, y en el caso de Embraer, Brasil hizo una cadena de esto, es decir, vos venís, fabricás en mi territorio, utilizás la mano de obra barata, pero me dejás, en el caso de esta, me dejás una parte de la tecnología que la haga yo, y en el caso de los aviones, me dejás una parte de la tecnología que la haga yo. Son dos ejemplos que debiéramos realizar nosotros como país, pero también son nuevamente al nivel de la discusión que se está produciendo y generando en los medios de comunicación, o la discusión política en el Congreso, o la discusión más genérica, política, digamos, a través de los medios de comunicación. Esto, a mí los 10 puntos me parece que son como un bálsamo entre tanta discusión, digamos, inútil, podríamos decir, para llamarla con algún adjetivo calificativo. Sí, muy interesante, la verdad. ¿Alguno de los chicos quisiera preguntar algo? Sería bueno escuchar a alguno de los chicos. De las chicas. O las chicas. Somos todas chicas menos ustedes dos. Bueno, les chiques. Les chiques sería, claro. Chicas, no nos tenemos que quedar calladas, por favor. Está bueno escuchar también, o sea, qué opinan ustedes y cómo ven esto, que definitivamente también es parte o sea, afecta a la cotidianidad de todos, ¿no? Ahí tienen, ahí debe estar presente el grupo que va a tratar el tema de la inteligencia artificial o cómo las nuevas tecnologías, el reemplazo en los puestos de trabajo. Y está, por ejemplo, Luján, que en microeconomía está haciendo un proyecto de inversión sobre las impresoras 3D de las cuales habló Ignacio, digamos, ¿no? Y justamente en el caso de la empresa de impresión de 3D, algo que dijo Ignacio también, esta cuestión de no se especializa en nada, digamos, ¿no? Fabrica lo que a demanda, ¿no? Esta cuestión de me especializo en impresión 3D, pero no me especializo en ningún no tengo que especializarme en ningún producto. Lo que dijo el señor contador Ignacio
me pareció escuchar que dijo que no, que en Argentina no se estaba implementando, ¿puede ser el tema de las impresiones 3D? No. Ah, perdón, no estoy mal entonces. No, No, porque esto- las impresiones 3D está en su auge y como dijo usted hace un rato, no se necesita especialización más que una computadora, una impresora y un Claro, simple lo que programa, o sea, lo hasta que yo no sé nada, lo lo que podría hacer. ¿Cómo es tu nombre? Luján, Lo que yo quería transmitir, Luján, es que el proceso que estamos viviendo hoy de revolución tecnológica, ¿sí? Entre las cuales las impresoras 3D es un elemento más, ¿sí? Lo único que están haciendo es acelerar el ritmo, ¿sí? De difusión de la tecnología y de cambio tecnológico y de innovación, si querés ponerlo por medio. O sea, estás creciendo muy rápidamente. Esto impacta en la productividad de las empresas. El tema es que, como bien decía César, un desafío como país atrasado, país que ingresa de forma tardía, es ver cómo te subís a esta ola, ¿sí? Y si te subís a la ola y te permite hacer que esa tecnología se difunda en tus empresas, ¿sí? Y que tus empresas empiecen a hacer cosas que incorporen la tecnología 4.0 o incluso desarrollos tecnológicos, ¿sí? Que puedas apropiar de rentas tecnológicas, ¿sí? Y de estas ventajas de las que yo hablaba, subvencionadas, ¿sí? O te quedás atrás y igualmente vas a incorporar esta tecnología porque no es que no va a llegar, porque es la lógica del mercado, que esto se va a difundir, se va a entrar, pero vas a ser un usuario pasivo en algún punto, ¿sí? O sea, las empresas acá van a incorporar en algunos sectores impresoras 3D, qué sé yo, pero no vas a ver cómo poder sacarle el jugo a eso para hacer cosas más complejas, ¿sí? No te digo fabricarlas, porque sería el caso ideal, pero bueno, por lo menos que te sirvan para hacer, ¿sí? Otras cosas más complejas, ¿sí? Por eso, el punto del desafío no solo es incorporar la tecnología como usuario, sino también ver de qué forma vos te posicionás en algunos sectores Claro. bonitos. En ese sentido, y yo te voy a pasar, bueno, sobre todo los que hacen el trabajo Industria 4.0, el libro este que mostramos recién, tiene un par de artículos interesantes y que hablan de esto, ¿no? Y hay algunos sectores, sobre todo determinadas tecnologías que son tecnologías de propósito general, se dice, o sea, tecnologías que así como los circuitos integrados fueron la base del cambio tecnológico en los 60 y los 70, y con la tecnología que permitieron que surjan las calculadoras, las computadoras, todo lo digitalizado, hoy esas tecnologías son la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales, ¿sí? Asociados a ¿cómo se llama? Sí, minerales raros y demás, y las nuevas tecnologías de la información. Entonces, ¿cómo podés montarte vos sobre esa tecnología para empezar a desarrollar cosas propias que aparte se van a difundir a otros sectores? ¿Sí? Entonces, por ahí no puedas fabricar, ¿sí? la impresora 3D, pero por ahí puedas hacer algo en la biotecnología, y de hecho ahí estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, pero ahí, como dice César de vuelta, ahí es central. A mí algo que vamos a ver el jueves es la idea de los clusters. Los clusters tecnológicos, ¿sí? Los clusters de tecnología, es clave el rol de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades es donde están los recursos humanos calificados, especializados y que pueden generar transferencia de conocimiento. Hay varias experiencias, yo tengo, si quieren, unos trabajos que puedo pasar, de, por ejemplo, en la UNSAM han desarrollado, casualmente cuando el COVID venía muy a colación, ¿sí? Un producto que lo hicieron entre la universidad, un par de empresas privadas y otros actores, instituciones descentralizadas como CEMEA e INTI, de nanosensores, o sea, sensores, ¿sí? Pequeños, para los cuales se integra la nanotecnología, a los cuales se incorporaron elementos, o sea, moléculas, ¿sí? Desarrolladas a partir de la biotecnología, es decir, hubo una superposición de distintas bases de conocimiento para desarrollar un producto que tiene una aplicación, una actividad muy concreta y que la podría desarrollar una empresa local. ¿Sí? Pero para eso vos necesitas ahí articulación de actores muy diferentes, ¿sí? Y necesitas
necesitas, sobre todo esto, apostar a la aplicación del conocimiento que se genera acá, ¿sí? Pero para la apropiación de ese conocimiento. Porque en otros sectores, así como pasa esto, en otros sectores lo que estás teniendo es transferencia de conocimiento del sector público, o sea, de las universidades, los centros de I+D, hacia empresas que después se la apropian, y empresas generalmente extranjeras, y que lo patentan en otro lado y generan ganancias, o sea, producto del patentamiento en otros lugares. Y eso tampoco está bueno, ¿sí? Porque así como hay extractivismo de recursos naturales, y lo que dice recién César, hay que salir de ese lugar, de ser meramente exportadores de productos, ¿sí? O materias primas, también hay extractivismo de conocimiento y de tecnología. Entonces hay que revertir esas tres patas, me parece. Sí, hay ejemplos acá. Nosotros tenemos un conjunto de investigadores, yo me acuerdo acá de la universidad hace algunos años, ¿no? Cuando mirábamos qué era lo que sucedía con los convenios. Entonces es un convenio, está usted hablando, no sé qué habrá pasado ahora con YPF, ahora que cambió en el 2012, pero esto estamos hablando de 2010, que las personas les entregaba, Repsol les entregaba $25.000 por año, que era una fortuna para ese momento acá en nuestro país con un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales, pero todo lo que hacía el equipo de investigación quedaba con una patente extranjera, de la cual ni el equipo de investigación ni la universidad tenía acceso alguno, digamos, como para refrendar esta temática. O sea, realmente era como el extractivismo del conocimiento, ¿no? Así pasaba también con otro equipo que estuvo durante mucho tiempo, ahora se jubiló la investigadora, creo que hace 2 años atrás, también una farmacéutica los contrataba para hacer un trabajo con toda la flora patagónica. Entonces la flora patagónica, que tenía acceso acá en la universidad a una clasificación botánica, más yo digo alambique porque me suena a los duques de Hazard, pero eso ya da mi edad, digamos, que es un ¿cómo se llama? No me acuerdo qué es, donde se procesa térmicamente para sacar, digamos, Es alambique, ¿no? Es como un vestilador. Destilador se llama, sí, ese es el término moderno. El alambique que se usaba para hacer whisky, para hacer las cosas, es un destilador. Ese destilador la universidad lo tiene en Esquel y también está pagada por distintos lugares del mundo. Entonces por ahí ustedes en un perfume, no sé, que están usando, que han comprado un perfume importado, pueden estar usando una fragancia patagónica que clasifican los botánicos y que destilan ¿cómo se llama? Que destila un equipo instalado en la sede Esquel de la universidad. Y nuevamente, después viene el perfume, y el perfume es importado, no sé, yo otra vez estaba mirando, no sé, está arriba de $10.000 un perfume importado. Y probablemente en la mezcla de ese perfume esté una fragancia patagónica, como por ejemplo, no sé, el botón amarillo, que da un destilado, que eso no me voy a olvidar nunca, que es un destilado parecido a lo que uno ve el petróleo cuando sale en la tierra, ¿viste? Que es negro y cuando se calienta un poquito, digamos, te da algo así, algo como muy viscoso. Pero fíjense cómo estamos hablando de situaciones que pasan en nuestra universidad, de investigadores que son grupos potentes y consolidados dentro de nuestra universidad, pero que siguen la lógica que ha planteado Ignacio tan bien. Igual, César, si querés, para tirar también una positiva, para que no quede con un sabor amargo, un ejemplo que de los menos, obviamente, pero que es muy interesante y contrario, es el caso del Instituto de Biotecnología de la Universidad, que estaría bueno, que le interese acercarse, conocerlo, es muy interesante. Es el Instituto de Biotecnología que creó Héctor Álvarez, y que también pasó por un proceso similar. O sea, él estaba a punto de ser contratado por una empresa norteamericana para ir a hacer un desarrollo allá, ¿sí? Porque apareció una empresa inversora para desarrollar algo que él había descubierto en su tesis doctoral, que iba a ser, que es todavía muy interesante. O sea, él hace biotecnología y ese instituto es de biotecnología. Él descubrió una bacteria que permite acumular grasas, ahora tiene muchas utilidades en procesos industriales. Sí, lo vi hace un tesis. Y él estaba, o sea, a él le ofrecieron un contrato también súper desigual, y aparte que quedaba todo, como decís, las ganancias del conocimiento y de las patentes allá. Y vino acá y por suerte eso no sucedió, y hoy
es un instituto que creció y que aparte presta servicios de calidad a empresas locales. Bien. No, yo en general lo que marco es fundamentalmente este tema desigual para partir de algo que es real y encontrar en los intersticios. Yo creo que tenemos intersticios muy fuertes, pero tenemos que cambiar mucho, y fundamentalmente la UNI tiene que cambiar mucho. O sea, no podemos andar grupo por afinidad solamente, hay que trabajar integradamente, interdisciplinariamente. O sea, la UNI tendría que largar, no sé, suponete en base al instituto de Álvarez, que ya está consolidado, largar un programa interdisciplinario y poner algunos sueldos importantes ahí para que personas como vos u otro se inserten de distintas especialidades y se logre, digamos, un salto, una integración productiva o que lleve, digamos, al análisis de cómo poder insertarse en las cadenas de valor mundial con algo más de ¿cómo se llama? de posibilidades. Y yo creo que en líneas generales 2, 3 líneas, ponele 4 líneas, porque como decía Luján, es verdad, Luján, yo tengo varios amigos que están trabajando, por lo menos cuento 4, digamos, acá en Comodoro Rivadavia, y han fabricado, no sé, ¿cómo se llama? Vinchas con protectores para el hospital regional. Los otros fabrican, no sé, tarjetas. Y entonces hay un auge de la impresión 3D en Comodoro Rivadavia. No sé cuántos debe haber, pero por ahí con el estudio de mercado que ustedes hagan significará que habrá, no sé, 40, 50 computadoras 3D. Pero lo que estamos hablando acá no solamente cómo es una aplicación comercial micro para mejorar la calidad de los servicios, que yo tengo 2 que te puedo contactar, no sabía que estabas haciendo eso, 3 que te puedo contactar que te pueden dar una semblanza de lo que están haciendo, y después, pero no, acá estamos hablando de un tema más macro, es decir, cómo a partir de esa tecnología nosotros nos insertamos en las cadenas. Y yo entendí lo de México porque lo había escuchado en la noticia, que el Estado mexicano es el que le dijo a ese instituto: si ustedes están fabricando, bueno, perfecto, fabriquen para todos los hospitales del país. Y acá en la Argentina se presentaron, no sé, 4 o 5 proyectos de respiradores mucho más baratos, pero hay un solo respirador que es el que la ANMAT define, que es de $80.000 y que está asociado a una gran empresa, y ahí viene también, digamos, todos los claros oscuros que hay en la ciencia. O sea, la ciencia, si bien se ha revalorizado, en muchos de los casos los equipos científicos responden a los intereses del capitalismo de mercado en alguna de sus ramas. Entonces también hay que lidiar y tener una claridad en cuanto a ese tema, pero hay lugares en Argentina, no sé, la tecnología del hidrógeno. Hay 5 o 6 lugares en Argentina que son, pero esos 5 o 6 lugares nunca el Estado les dijo: concéntrense todo acá. Por ejemplo, el Instituto Químico de la Universidad de La Plata, el Instituto de la Universidad de Río Cuarto, el Instituto de Fabricaciones Militares que estaba haciendo algo, un instituto de Bahía Blanca también de química que producía membranas MEM, que son las componentes pero no hay como una estrategia global de decir: estos 4 son importantes, no sé, fabriquemos el primer tanque argentino basado en hidrógeno y vayamos porque en el mercado mundial de tanques va a haber la posibilidad de vender. Pero ahí contador, por ejemplo, ¿no? Con la incorporación de las nuevas tecnologías, volviendo al tema ya que estamos de las impresiones 3D. Eso es como que tiene 2 puntos de vista, ¿no? Porque por un lado nos permite avanzar, digamos, como un país más desarrollado, pero por otro lado, ¿no nos está reemplazando a nosotros los que queremos tener un trabajo? Digo, porque lo que antes se necesitaba para hacer una prótesis, se necesitaba, no sé, 5 personas, un especialista, un técnico, un diseñador y alguien que las haga. Ahora se necesita una sola persona, una computadora. ¿Eso es bueno o es malo avanzar tanto en tecnología? La tecnología no es buena ni mala, ahora te digo, no es buena ni mala, pero suponete, no sé, la toma de Guernica ahora y el desalojo violento implica 10.000 casas, y vos ves,
ahí tenés las impresoras 3D que fabrican paneles para casas. Entonces vos decís, y bueno, es bueno, y no sé, poné armar algo que fabrique paneles para casa y después tenés toda la mano de obra del armado, toda la mano de obra de colocar digamos, los elementos de grifería, de gas, agua, cloaca. Entonces, y vos podés avanzar rápidamente en soluciones a la demanda de vivienda digna que hay en Argentina y podés colocar, digamos, una cuestión tecnológica. Y ahí también están el Instituto el INTI de Córdoba, que tiene casas de fabricación con desechos de botellas, que nosotros fuimos a hacer un curso ahí al INTI de Córdoba. Pero nuevamente, cuando vos las pegás, son todas cuestiones así que vos las pegás, acá hay algo, acá, pero falta una integración de una política, suponte. Está claro que las viviendas con construcción tradicional no van a poder dar respuesta a la demanda de vivienda. Y también está muy claro que con la tecnología yo he visto avances pero sumamente importantes en ese caso. Vos podés entregarle casas a todos y podés, ahí tenés, el trabajo es el armado de la casa, y si sos más inteligente es cómo vos podés complementar esa tecnología del armado de casa para hacer, no sé, la casa argentina en base a ladrillos PET armada por una ¿cómo se llama?, impresora 3D. Entonces vos tenés, así se logra esta interacción, que claramente en muchos de los casos desplaza mano de obra y en otros de los casos integra otros puestos de trabajo que nosotros no teníamos previsto, que es los nuevos puestos de trabajo o la reconversión de los que hay. Como por ejemplo, la reconversión de ustedes como contadores públicos y que van a salir a ejercer. Y uno dice, bueno, pero esto está muy lejos, yo voy al estudio todos los días y me traen la bolsita. Pero hay que pensar con una mirada un poco más allá, si ustedes estamos en la universidad, para ver que esto va a estar dentro de poco. Y que si ya hay ayer una presentación de un boot de 4 robots, y deben ser caros y que todavía no va a tener una inserción tan potente en el mercado, pero si yo no sé hacer un análisis de estas tecnologías, no voy a poder tener inserción en lo que va a ser mi trabajo cuando yo salga de contador dentro de 2 años y termine de ser un junior dentro de 7 años, y por ahí las cosas han cambiado enormemente. Entonces un poco acá dejarle a ustedes la inquietud de que las cosas vienen cambiando a una velocidad muy fuerte en el mundo, y que ustedes no es que tengan que desesperarse y caer en la desesperanza, porque hay posibilidades, pero hay que hacer cosas totalmente diferentes a las que hemos aprendido. Entonces ahí está la capacidad de desaprender. Esto es lo que estamos intentando, y nosotros lo vamos a ayudar, vamos a ayudar. Hay que innovarse, entonces. Reinventarse, renovarse, innovar, pero nuevamente, no estamos diciendo desde una cuestión personal. Yo no sé si coincidís, Ignacio y Silvia, no estamos hablando de una cuestión, si estamos hablando de una cuestión sistémica, digamos, de relación de sistema científico-tecnológico, de relación nuestra con nuestras cátedras de la universidad, con el sistema científico, de la relación interdisciplinaria de cada uno de nosotros en programas que la universidad debiera poner lo antes posible. Pero nuevamente, ahí falta también, digamos, una discusión interna, que cada uno está en su quinta, y su quinta es su quinta, y bueno, si nadie me dice nada que es lo que tengo que hacer, yo me quedo en mi parcela, y ese parcelamiento yo creo que nos juega muy en contra de lo que pudiéramos ser, insertarse en el desarrollo. Y me quedo con un concepto tuyo, Luján. O sea, tener muchas computadoras 3D no significa que seamos un país desarrollado. Es como es tener muchas computadoras 3D para mejorar la vida en el hogar. Tener Internet de las cosas no quiere decir que, sino que estamos aplicando un desarrollo para que los michinos o los perritos coman a tiempo, o para que yo tenga mi casa calefaccionada y gaste menos calefacción, lo prendo 30 minutos antes de llegar del trabajo a mi casa. Pero eso, lo que estamos hablando es de otra magnitud, es cómo integrar sistema científico-técnico con sistema empresarial, con sistema político, con sistema académico, como para ir más
rápidamente a encontrar esos intersticios que están, a mi juicio, no tengo el paneo que tenés vos, Ignacio, pero sí tengo un paneo anterior de cosas que yo he ido mirando por distintos lugares del país, pero lo veo que está absolutamente descoordinado como para plantear una política de desarrollo. Sí, totalmente, César. Si querés, por poner dos ejemplos más, digo, para no robarle más tiempo a los chicos, pero esto que plantea César y que por ahí parece surrealista pensar, ¿no?, en generar un avance hacia una mayor interdisciplinaridad y una mayor integración del sistema de ciencias con la esfera productiva y demás, es algo que, por ejemplo, la Comunidad Europea ya hace 20 años que sigue planteando, porque hace 20 años que sufren el avance del capitalismo asiático, ¿sí? O sea, el crecimiento de China, de India y de países satélites les ha ido generando competencia y ha creado, sobre todo, un dinamismo propio, mercados internos enormes y con un avance hacia eslabones cada vez más sofisticados y hacia cosas más complejas. Y China antes era simplemente la ensambladora de juguetes, no, China ahora hace todo, hace desde los instrumentos médicos, quirúrgicos, hasta celulares, hasta aerogeneradores y lo que quieran. Paneles solares, lo que quieran. Entonces, en este contexto, la Unión Europea ya tiene varios programas, ¿sí? Hay un programa llamado Horizonte 2020, que lo terminó hace 20 años, para desarrollar, ¿sí?, todo lo que es la innovación y la competitividad, si quieren, ¿sí?, industrial asociada a nuevos sectores. Y en paralelo, ¿sí?, tienen un libro blanco, pero que donde están gozadas todas las políticas que ellos vinculan con la economía, el concepto de la economía circular. O sea, eso es a lo que están apostando la Comunidad Europea. ¿Qué quiere decir la economía circular? Y bueno, es una transformación donde es cómo podemos ayornar el capitalismo actual a los parámetros y las demandas de los desafíos del siglo XXI, que tienen que ver con reducir la contaminación, con reducir el impacto, medioambiental de la industria, con generar una disminución de la pobreza, acceso a salud. Entonces, estos tipos de la Comunidad Europea se están montando sobre esos desafíos del siglo XX para impulsar la industria local. Entonces, donde no se veía una oportunidad, ellos se la están generando, ¿sí? Reciclado de basura, ¿sí? Sobre la base de reciclado de basura están haciendo, por ejemplo, pavimentación de veredas o calles en Holanda. Pero atrás de eso hay desarrollo tecnológico propio. Entonces hay apropiación de toda esa generación de riqueza. El problema, para mí, se termina reduciendo a que, porque esto no es la primera vez que sucedió, no es la primera revolución tecnológica, ¿sí? Y no hay que ser alarmista, digo. Revolución tecnológica la tenemos hace más de 200 años. Y permanentemente, el cambio tecnológico en el sistema capitalista lo que busca es despojar a los trabajadores de una parte de su valor, sin duda, y tener el reemplazo del trabajo. El problema es que si vos te quedás y no haces nada, como país, sin duda te va a pasar por arriba. Ahora, si vos decidís sumarte a eso y a generar, ¿sí?, productos nuevos, desarrollo, pero para lo cual necesitas crear antes capacidades, necesitas tener empresas que acumulen capacidades técnicas, productivas, tecnológicas y no tecnológicas, y lo comercial es muy importante, para poder insertarte de otra manera. ¿Sí? Pero como dice César, digo, si vos sos una empresa, digo, qué sé yo, y simplemente digo, es una distribuidora local, compró una empresa de porque le pareció que era piola, y no vas a generar un cambio radical. Ahora, si vos sos una empresa que hace, como hay acá, por ejemplo, ¿sí?, calzado customizado, ¿sí?, hay empresas ahora acá que hacen con impresoras 3D calzado a medida. Bueno, eso es algo innovador e interesante para el mercado interno. Y que incluso si vos lo desarrollás y avanzas esa empresa y crece, puede ser de plataforma para internacionalizarse. ¿Sí? Pero bueno, el avance, el desarrollo de capacidades nacionales, a nivel de distintos nichos, lleva tiempo, requiere planes, requiere planificación. O sea, aunque crean que el capitalismo va a una velocidad inusitada y no hay planificación, en realidad hay muchísimo. China tiene planes quinquenales desde el año 53 y van por el 12º plan quinquenal. Y las energías renovables
se la pusieron como meta en el 2001. En el 2001 dijeron, mira, hay que ir por las energías renovables, ¿sí? Seguir una transición energética y es